un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Vamos primero al sur. En desarrollo está la audiencia de formalización de los hijos de la señora Julia Chuñil. La tesis de la Fiscalía: parricidio. La mataron en sus terrenos por defender a un adulto mayor al que le estaban robando, que vive al lado de su casa, o que vivía al lado de su casa. El yerno, el testimonio del yerno, que también está imputado en la causa, aparece clave hoy en el proceso. Está la audiencia en desarrollo. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Esa es la principal tesis que tiene el Ministerio Público de la región de Los Ríos. Está en pleno desarrollo la audiencia de formalización de cargos a esta hora. Escuchemos lo que está dando a conocer la fiscal de Valdivia, Tatiana Esquivel. Y no era producto de un conflicto aislado, sino que se trataba de un miedo que era constante en su vida y que ella sentía la necesidad de realizar públicamente con personas que tampoco conocía tanto, eran personas de una iglesia. El temor que ella sentía era tanto que necesitaba buscar el consuelo y la confianza de otras personas. Se están entregando antecedentes a esta hora, Rodrigo y auditores, respecto de esta principal imputación que hace el Ministerio Público de la región de Los Ríos en orden a que fue un hijo de Julia Chuñil el autor del crimen. Los otros hijos habrían sido encubridores de esta situación. Esa es la principal tesis que hasta el momento ha entregado la fiscal Tatiana Esquivel. En paralelo también se toman medidas respecto al yerno de Julia Chuñil, quien fue dejado en libertad durante esta mañana. Está colaborando con la investigación, solo quedó con medidas cautelares menores, como por ejemplo arresto domiciliario nocturno. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los 3 hijos de Julia Chuñil, mientras para el ex yerno, como decimos, allanó a la solicitud de la defensa en torno a dejarlo con arresto domiciliario nocturno. Es una situación que se ha informado hace pocos momentos en el marco de esta audiencia que está en desarrollo en los tribunales de justicia ahí en la comuna de Los Lagos. Escuchemos al juez Andrés Riveros cuando toma la decisión de dejar en libertad al yerno de Julia Chuñil. El tribunal en definitiva va a acatar respecto de la medida cautelar del artículo 155, letra A del Código Procesal Penal en la siguiente modalidad: arresto domiciliario nocturno en horario que va de las 22 horas a las 6 horas del día siguiente en su domicilio. Con arresto domiciliario nocturno, entonces, el yerno de Julia Chuñil, que tal como lo decía Rodrigo, entregó antecedentes claves para conocer el paradero del cuerpo de la mujer. Lo que se ha conocido hasta ahora es que él colaboró en el marco de la investigación, dando cuenta que justamente a raíz de una pelea originada cuando Julia Chuñil trató de defender a un vecino en malas condiciones de salud, a quien uno de los hijos de la mujer le habría robado dinero incluso y lo habría golpeado, además de amenazarlo con un cuchillo. En ese momento es cuando se genera una discusión que termina finalmente con una agresión en contra de Julia Chuñil, protagonizada por uno de sus hijos. 2 al menos son encubridores, según lo que se ha podido conocer hasta este momento. Ahora, lo relevante también de esta situación es que, claro, se habla de que ella fue asesinada, sin embargo, no se ubica su cuerpo, y es una materia que está siendo abordada por personal policial que desde temprano desarrolla rastreos en las cercanías de la vivienda de Julia Chuñil, ahí en el sector de Mafil, con perros especialmente adiestrados y también con georradares. Se está trabajando en el lugar. Los detalles respecto a esta búsqueda los entregó la capitán de Carabineros, Javiera García. Bueno, hemos estado trabajando durante un tiempo prolongado. Esta es una investigación de largo aliento y en este minuto estamos haciendo un registro completo del terreno. No olvidemos que el terreno tiene características distintas. Es bastante boscoso, es irregular. Hay lugares donde ha tenido que hacerse un despeje por la naturaleza y estamos trabajando tanto con tecnología como georradar, pero también con equipos por parte de Carabineros, también perros de búsqueda, revisando por completo cada cuadrícula del sector. Nuestro punto de interés radica acá, básicamente porque conforme a las diligencias y la línea investigativa se basan o llegan a este perímetro. No descartamos que esto podría ampliarse conforme a la evidencia que se estaría levantando durante la jornada.
algunos de los antecedentes que la capitán de Carabineros, Javiera García, entregaba a Canal 13 durante este mediodía respecto a la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil. Una situación, Rodrigo, que viene a cambiar bastante la versión y la visión que tenían algunas personas cercanas a la familia de Julia Chuñil, de concretarse y de corroborarse todo lo que ha señalado la fiscal Tatiana Esquivel. Estamos derechamente en un parricidio, responsable los hijos de Julia Chuñil. En todo caso, eso es lo que plantea el Ministerio Público. Veremos qué dice la defensa dentro de los próximos minutos, porque insistimos, esta audiencia está en pleno desarrollo a esta hora en el sur del país. Claro, ella en ese momento del robo de la pensión de un adulto mayor que vivía a pocos metros de su hogar en esos terrenos de Mafil, en su afán por defenderlo, habría sido asesinada por uno de sus hijos. Según la publicación del diario electrónico The Clinic, cuestión que revisábamos contigo también durante la mañana, Claudio, la Fiscalía sostiene que el autor material fue Javier Troncoso Chuñil, uno de los imputados quien la asfixió. Un antecedente que surge a partir precisamente del testimonio de la confesión del yerno, que ha ido colaborando con la investigación, que ya lleva varios meses. Acuérdense que esto se desata en noviembre del 2024, primero con una denuncia por presunta desgracia, en medio una afán de algunos grupos de politizar esto en la zona, y después esto llega incluso a algunos partidos políticos con el famoso ¿dónde está Julia Chuñil?, y que hacía alusión a su rol de medioambientalista en la zona. Hoy la formalización es por parricidio a 3 de sus hijos allá en la región de Los Ríos. Claudio, cualquier novedad ampliamos por supuesto en la programación de Cooperativa. Muchas gracias. Lo seguimos. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Del sur a las calles de Santiago, en Lo Espejo, aquí en la capital, fue demolida la sede de un club deportivo que ocupaba un terreno de forma irregular. Además, la investigación ahí es que esto era controlado por delincuentes vinculados al narcotráfico. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, con incidentes terminó la demolición de la sede del Club Deportivo Juventud Varsovia, club de fútbol amateur que está ubicado en la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo, que según las autoridades comunales está vinculado, al menos sus integrantes y controladores, con delitos de narcotráfico. Además, esta agrupación funcionaba desde la ilegalidad al ocupar un terreno que había sido tomado. Ahí construyeron una sede y una vivienda que era ocupada por un cuidador contratado por este mismo club deportivo. Quienes se identifican como los líderes serían quienes tienen vínculos con la venta de droga. Por ejemplo, el director técnico de este equipo, apodado El Poroto, y que cuenta con antecedentes policiales por narcotráfico, al igual que el representante legal, que se trata de un hermano de un ex futbolista profesional. El coronel de Carabineros, Jorge Molina, se refirió precisamente a las denuncias que existen en el sector y que vinculan precisamente a controladores de este club deportivo. Bueno, las denuncias son graves en el sentido de venta permanente de drogas, no obstante que personal territorial de la 11 Comisaría está permanentemente patrullando, hay servicio dispuesto, se concurre cada vez que la comunidad lo requiere, pero es un tema que es un foco delictual importante. Estamos hablando de grupos organizados para la comisión del delito. En el lugar, vecinos se opusieron a la demolición enfrentándose a personal de Carabineros, encendieron barricadas, lanzaron algunos objetos contundentes al personal policial. Otros vecinos también se oponen precisamente a esta demolición, niegan las insensibilidades que denuncian estas autoridades y dicen que en múltiples oportunidades intentaron ponerse en contacto con la alcaldesa para regularizar precisamente la situación de la ocupación del terreno. Escuchamos algunas voces de vecinos. No, aquí es pura gente trabajadora, puros adultos que trabajan también. En todos los cruces pasa la misma guay, se pintan personas, pero uno no puede echarle la culpa a cualquier persona, no puede andarlo trasquinando tampoco, ¿me entiendes o no? Aquí nunca hay una muerte, ni una cuestión, nada, nunca. Nosotros legalizamos los papeles y ella no los autorizó. Yo fui el 16 de septiembre a entregarle la carta y ya 2 semanas antes se le habían ido a dejar los documentos para que ella nos legalizara y no fue capaz de legalizarlo. Se estigmatizó de que aquí habían narcotráfico, o sea, si hubiera narcotráfico, yo tengo niños pequeños, ¿cómo los voy a dejar que mi hijo venga a jugar al club a donde hay narcotráfico?
Y desde el municipio informaron también que una vez ya tomado el control nuevamente de este terreno tomado por este club deportivo, se va a construir un parque y una pista de patinaje en el lugar recuperado. Escuchamos la voz de la alcaldesa Javiera Reyes. El trabajo conjunto de esta política que es de Estado, donde estamos todos los organismos presentes, nos va a permitir poder tener un espacio 100% recuperado, cuyo foco va a ser la niñez. Esto consiste en un parque para la primera infancia, adicional de espacios deportivos de altísima calidad con nivel competitivo relacionado a deporte en patín. Claro, en el operativo de Carabineros que realizó esta mañana, 2 adolescentes fueron detenidos, corresponden a menores de edad de 15 y 16 años que fueron aprehendidos por el delito de desórdenes. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región de Valparaíso. Se suceden en la costa las fiscalizaciones al comercio ambulante en medio de la temporada estival, ¿no? En algunos lugares bien desatado esto del comercio ilegal, con venta de alcohol en la calle, o sea, sobre todo en la noche. Bueno, en el Muelle Vergara hubo incidentes, hay detenidos. Esteban Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Bien lo mencionas, son distintas las playas de Viña del Mar donde se han registrado venta de alcohol y otras sustancias también en lo que son las distintas playas de Viña del Mar, por ejemplo en Playa Acapulco, en el sector de también la Caleta Barca y también en el Muelle Vergara. Fue justamente en ese punto donde el día de ayer, en horas de la tarde-noche, el personal de la Armada junto con Carabineros y Seguridad Ciudadana se hicieron presentes para realizar una serie de decomisos, principalmente ante la venta de alcohol ilegal, estos mojitos principalmente, que es lo que se ofrece por parte de comerciantes ambulantes. Fue en ese sentido, al momento de empezar a retirar la mercadería, cuando hubo una agresión por parte de los comerciantes ambulantes, inclusive con lanzamiento de fuegos artificiales y elementos contundentes hacia los equipos que estaban trabajando en el lugar. Fue por ello que se tuvo que actuar con la fuerza pública para poder evitar justamente este ataque y repelerlo. En total hubo 4 personas detenidas en este operativo realizado en horas de la noche, que se extendió por al menos 4 horas, de acuerdo a lo informado por las autoridades. El hecho motivó también que se hicieran presente personal de infantería en el lugar, y también hay registros donde también muestran justamente este ataque hacia los distintos personales, principalmente de la Armada. Fue el capitán de Puerto de Valparaíso, el capitán de Fragata Litoral, Jacob Silva, quien entregó un balance de la jornada registrada anoche. Durante la fiscalización se registraron agresiones al personal de Policía Marítima y Seguridad Ciudadana. Producto de lo anterior, se establecieron los protocolos de restitución del orden público. El operativo permitió la detención de 4 personas, el desalojo de carpas y construcciones ilegales, la incautación de gran cantidad de alcohol y un arma blanca. Hay que mencionar que estos operativos son constantes por parte de la fuerza pública, llevándose a cabo varios decomisos dentro de lo que va del año, y también en Viña del Mar y en otros puntos. Por ejemplo, en Maitencillo también en las últimas horas hubo un importante decomiso también de alcohol que se vendía en la playa. En la Ciudad Jardín también hubo una situación por parte de los gremios turísticos, quienes mencionaban que esto es una complicación que afecta también la competencia leal con los locales establecidos, principalmente del sector del barrio Poniente, en ese punto de Viña del Mar. Fue el municipio quien participó también de este operativo, y desde el Consejo Municipal, el edil Carlos Williams, concejal de Viña del Mar, destacó que los operativos se están realizando para poder erradicar esta venta de alcohol ilegal, además de existir una ordenanza municipal donde también se sanciona a quienes compran estos elementos de manera ilegal en el comercio ambulante. Lo escuchamos. Para evitar definitivamente que sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza, que la gente que habitualmente está haciendo compras en el comercio informal no lo haga. Es por eso que el municipio de Viña del Mar, a través del Consejo, ha aprobado un artículo en la ordenanza de nuestra ciudad que sancionará a los compradores, al igual que a todos quienes faciliten el ejercicio del comercio ilegal en la vía pública. En las últimas semanas se ha visto también cómo han llegado distintas camionetas cargadas con estos elementos para la venta ilegal, por ellos que también
se anunció que continuarán las fiscalizaciones en todo el borde costero para evitar justamente la venta de alcohol ilegal en todo lo que es el borde costero, tanto de Viña del Mar como también de otras comunas de acá de la región de Valparaíso, Rodrigo. Esteban Vázquez, ahí en el puerto principal. Gracias. Buenas tardes. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otro tema, otro tono. Se están conmemorando 50 años de la Vicaría de la Solidaridad. Antes estuvo el Comité Pro Paz, ¿sí? Instituciones clave, relevantes, históricas en la defensa de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Paula Kelly preparó el informe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Destacada y valorada por su labor durante la dictadura, la Vicaría de la Solidaridad conmemora 50 años desde su creación. La organización, creada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, al alero de la Iglesia Católica, sirvió como un espacio de refugio y de ayuda para las víctimas de la represión política durante el régimen de Pinochet. La Vicaría retomó el trabajo del Comité de Cooperación para la Paz y defendió los derechos humanos durante años difíciles en Chile, entregando sobre todo asistencia jurídica a las personas que sufrieron la persecución y represión política. En La Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó una ceremonia para recordar y agradecer el trabajo de esta institución. Javier Luis Egaña, quien siendo un joven abogado fue el primer secretario ejecutivo de la organización, destacó este reconocimiento del gobierno. Tuvieron que pasar 50 años para que un jefe de Estado convocara a los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría para hacerle un reconocimiento. Estamos recibiendo de muchos sectores como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, la Universidad de Chile, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Estamos en contacto con las diócesis para que los equipos de derechos humanos en las diócesis también puedan reencontrarse en los obispados y puedan hacer estos actos que yo creo que ayudan mucho para el alma de aquellos que se entregaron por mucho tiempo a esta causa. Muchos miembros de la organización fueron amenazados, perseguidos y también encarcelados. En marzo de 1985, por ejemplo, su jefe de análisis, José Manuel Parada, fue secuestrado y asesinado en el marco del llamado caso Degollados. Es por eso que la Vicaría de la Solidaridad entregó no solo asistencia legal a las víctimas de la dictadura, sino también apoyo económico y social, también ayudas médicas y espirituales durante los años de dictadura en Chile. Con labores en terreno, en las iglesias, los voluntarios acompañaban a las familias de los detenidos desaparecidos para orientarlos jurídica y también emocionalmente. Daniela Sánchez, una de las trabajadoras de la Vicaría, compartió su experiencia en la institución. Hicimos lo que debíamos hacer. Éramos gente joven, con compromiso social. Lo hicimos con mucha gana, con mucha esperanza en la democracia, pero también con bastante fuerza en la denuncia. Yo hablé del departamento que se hacía cargo de la solidaridad de las organizaciones populares, porque la represión no solo afectó a los derechos humanos individuales, afectó inmediatamente a los derechos de esa persona que era detenida, desaparecida, o afectaba a su familia quedaba sin jefe de hogar, sufrió hambre en los años 75, se vivió hambre. Entonces nos quedó en evidencia que la defensa de los derechos humanos individuales era indesligable de la defensa y de la promoción de los derechos humanos. La organización, además de entregar ayuda, también sirvió para recopilar los testimonios de las víctimas de la dictadura, y es por eso que cuando terminó el régimen de Pinochet se constituyó la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en el Arzobispado de Santiago, un importante archivo de la historia de Chile. A propósito de estos 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, sumamos el dato al cierre, hay una exposición que se llama Memoria y Verdad, ¿sí?,
hoy en el Museo de la Memoria y hasta el mes de abril. Esto se inauguró el 10 de enero y hasta el mes de abril se puede visitar. Esto es en la explanada del Museo de la Memoria, una actividad gratuita que no requiere inscripción previa, y es básicamente una muestra fotográfica, documental, de la labor que llevaban adelante y de ese trabajo interdisciplinario del que tú nos hablabas, Paula, abogados, asistentes sociales, religiosos y laicos, sin distinción de credo ni tampoco de convicciones políticas. En ese momento, dice la convocatoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a 50 años de la creación de la Vicaría. Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Juega Colo-Colo esta noche, Ernesto Contreras, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? A las 21 horas en Uruguay, Serie Río de la Plata va a enfrentar Colo-Colo a Olimpia, un equipo con historia, obviamente, para Colo-Colo, al que le ganó la final de la Copa Libertadores. Los goles de Lucho Pérez. Totalmente, en una campaña inolvidable, así que ahora se van a medir en otro contexto al cuadro de Olimpia, en un Colo-Colo que por ahora solo suma nombres en su línea defensiva: Matías Fernández, Joaquín Sosa, que será titular, ya les contamos la formación, y también Javier Méndez, pero está listo, solo falta la aprobación, que va a ser mañana, cuando se reúna el directorio de Blanco y Negro para darle dedito para arriba a Maximiliano Romero, delantero argentino, que jugó en el O'Higgins de Paqui Menegini el año pasado. Estuvo siendo sondeado por la U hasta que, lo de Lucero se concreta, así que es un delantero que pertenece a Argentinos Juniors, 27 años, con algún pasado en Europa, muy explosiva su aparición, pero las lesiones lo terminaron estancando y está, siendo pretendido por equipos de acá, así que obviamente su presente alcanza para jugar bien acá, pero no es de los más lucidos del continente, ni mucho menos. Préstamo por un año, opción de compra fijada en $1,5 millones por el 50% de su ficha. Será probablemente el último refuerzo de Colo-Colo, salvo que se convenzan a traer al arquero, que es lo que quiere Ortiz, pero en Blanco y Negro le dijeron: no hay más plata, no hay viáticos ni para los viajes, para los funcionarios, así que... ¿No hay viáticos? No, de hecho los jugadores se pusieron con los que no recibieron viáticos. Así está Colo-Colo, no hay plata, dijeron ayer desde Uruguay. ¿Cómo te transportás y cómo comí? No, que ahora lo tienen... Tenéis que pasar la boleta después. Probablemente gasto va a rendir, puede que sea así, pero los jugadores aportaron ahí, así que se solucionó ese problema, no de la mejor forma, pero se soluciona. Había gente que recogía boletas ahí donde... Sí, en la empanada en Providencia. Histórico. Sí, en los viajes sobre todo. Escuchemos a el Tano Ortiz en Uruguay. Esto dice sobre el arranque del año para Colo-Colo ante Olimpia, transmite Cooperativa. Tratar de llegar a la primera fecha de la liga nuestra con buen ritmo de fútbol, encontrar el equipo y demás. La exigencia y el compromiso de campeonar siempre la vamos a estar por la institución que estamos. Nosotros estamos en momento de preparación. Trabajamos una semana muy importante en Pirque, donde hemos hecho un buen trabajo físico y seguiremos adaptándonos esta semana sabiendo que seguimos de pretemporada. Ya, formación de Colo-Colo para hoy: De Paul el arquero, Bimberg va a estar en el lateral izquierdo, en el lateral derecho Matías Fernández, los centrales Joaquín Sosa, ojo que puede haber línea de 3 con Arturo Vidal, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, ahí están los 4. Ahí está la línea de 4. Sí, línea de 4. Alarcón, Méndez, Aquino, Correa, Cepeda, y ahí estaba la duda, podía ser Leandro Hernández. Una opción por la izquierda, el joven que hizo sub-20 en algunos partidos el año pasado, pero juega Cepeda y Correa en ofensiva. Recordemos que no está Volados, que no está Salomón, pero no está el que estaba en Coquimbo, Zavala, y no está al menos en el equipo titular. Pero podría, porque está, fue reclutado de vuelta. Católica, Juan Ignacio Díaz, zaguero central, que también viene de O'Higgins. Ojo, ya hablamos de Maxi Romero a Colo-Colo, Juan Ignacio Díaz a la Católica. O'Higgins y Coquimbo se transformaron. Y le sacaron al técnico también O'Higgins. Bueno, ya Coquimbo también. Ya Coquimbo también. Sí, veamos cómo cerraron. Ayer Coquimbo le ganó a Conce, 2-1 en la Noche Lila. Gol de Chandía. Y uno de los que quería la U en teoría. ¿Llegó Prato ya o no? Estaba Prato, de hecho lució la camiseta. Sí, escuchemos a Juan Ignacio Díaz, zaguero central de O'Higgins, presentado en la Católica. La verdad que es un club muy lindo, es un club que me seducía desde que vine a Chile. Como objetivo en este año es en la Libertadores llegar lo más alto posible. Es un club que tiene que pelear todo lo que hay
en la fecha, así que nada, estoy muy contento de llegar acá. Estaba muy contento de poder estar acá y disfrutar del club, y por suerte pude llegar. Estaba muy ansioso y nada, muy contento. Ya, listo, la palabra de Juan Ignacio Díaz. Mala noticia para el hincha de la Católica, que esperaba otro refuerzo. Dijo recién el Tatu Boljubasic que se cerró la temporada de refuerzos. Ya, pero han comprado harto. Sí, pero querían un extremo izquierdo, era lo que le faltaba. Y pero no va a llegar. ¿No juega Clemente Monte? Sí, pero no tiene mayor competencia hoy en día la Católica ahí. Tiene muchas competencias que disputar. Así que se pretendió largamente ocupar esa plaza. No se pudo porque se fue Bello, Eduard Bello. ¿Católica va a los grupos de Copa Libertadores? Sí, pues hay que reemplazar a Bello. De hecho, lo que buscan es el reemplazante del venezolano Bello, que se fue. Eduard, que le jugó un partidazo a la U en el Sí, hizo un buen gol. Así que se cae lo de Baduli, y en la U esperan el fin de semana el partido con Racing para ver si suman a otro jugador más, o si no, se quedan con lo que hay. Si suman a alguien más, hasta ahora buen mercado para hacer. Sí, buen mercado. Si suman a alguien más, va a ser el puntero izquierdo. Si no, en algún momento dijimos que era un mercado medio venido a menos, pero dijeron, fue mejorando. Siempre dijeron en la U, tranquilos, ya. Van a llegar esto, tranquilos. Bueno, están llegando. Falta Lucero que se oficialice nomás. Oiga, muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la política con este quiebre que hay en el oficialismo y con Insulza, Toá, Bodanovich, Espinosa y otros en defensa del socialismo democrático en el debate en torno a la ley Naín Retamal. Todo derivado del caso Gatica, donde vuelve a intervenir el presidente de la República, pese a que hay un veredicto ya, y con consecuencias, como vemos, políticas importantes. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. No hay coalición opositora de ninguna manera. Con esa frase, el senador socialista José Miguel Insulza le puso una lápida al anhelo de hacer una política de alianza amplia para el próximo ciclo entre las fuerzas progresistas. El llamado Panzer estuvo en conversación con el Diario de Cooperativa esta mañana, comentando el quiebre en el oficialismo y apuntando a la falta de conversación entre partidos. Hay una promesa de coalición que no ha sido llevada a la práctica, fue parte de lo que expresó. Estos dichos se suman a otras voces del partido, como la de su timonel, la senadora Paulina Bodanovich, quien también lamentó la fallida alianza, apuntando directamente al gobierno. Hubo 4 años para construir eso y no se hizo, fueron sus palabras en la redacción de La Tercera. Otra entrevista que marca la agenda del sector el día de hoy fue la de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien en Tele 13 Radio tuvo duras críticas a diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista. Dice ella que su actitud es desleal y que da cuenta de que no aprendieron nada. Esta tormenta perfecta fue abordada por personeros de la moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a mantener el respeto recíproco entre aliados y además reaccionó a las declaraciones de la ex ministra Toá. Pasemos a escucharlo. Son roles distintos los que tiene el gobierno que los que puede tener un dirigente político o un ex ministro o ministra de Estado. Cada uno dentro de los roles que le corresponde. En lo que respecta al gobierno, nosotros hemos dicho que nos la vamos a jugar por la unidad amplia de todos los sectores progresistas. El presidente ha sido un promotor de esa unidad. Creemos que para que eso sea posible se requiere un trato de respeto recíproco. Además que andar uno apuntándose con el dedo a otro, asumir que somos parte de un proyecto común y que tenemos que trabajar unidos. Bueno, ya solo 55 días de que termine este gobierno, la política de alianzas a futuro en el oficialismo ha cambiado radicalmente, porque si hace unos días en el PS se empujaba la idea de pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, dejando en otro bloque a la centroizquierda, ahora son otras las proyecciones, y desde el PPD ven este quiebre como una gran oportunidad para poder rearticular su sector. Una luz de ello lo da Carolina Toá al decir que en su mundo no hay disposición para ser pasivos nuevamente ante discursos de cancelación como en los tiempos de oposición al presidente Piñera. Reforzó ese mensaje el diputado del PPD, Raúl Soto, a quien vamos a escuchar, y también a la diputada comunista, senadora electa por Valparaíso, Carol Cariola, invitando a que se superen las tensiones. Nosotros ya vivimos durante los 4 años en que fuimos oposición a Sebastián Piñera una cultura de cancelación brutal. Creemos que no podemos volver a repetir el escenario. El socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular. Hago un llamado a bajar esta confrontación. Yo creo que los ánimos son importantes para la construcción de unidad en política. A los únicos que beneficia la confrontación entre nuestro sector es a la derecha y la ultraderecha. Ellos se abanican mientras nosotros nos peleamos. Por lo tanto, las descalificaciones de lado y lado yo creo que no tienen lugar.
Bueno, y hoy en el contexto de la conmemoración por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el presidente Gabriel Boric aquí en La Moneda volvió a comentar el fallo del caso Gatica, que gatilló todo este conflicto interno. Pasemos a escuchar su declaración. Como presidente de la República, no me corresponde referirme a los detalles del fallo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia. Debe haber justicia. Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia. Bueno, frente a él estaba esta mañana la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anachevesic, quien evitó comentar estas declaraciones a pesar de la insistencia de los medios de comunicación. Dice ella que no le corresponde opinar sobre declaraciones desde el Poder Ejecutivo, pero desde la oposición ya se han levantado críticas. En la UDI, su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, acusó que el presidente Gabriel Boric nuevamente falta a la Constitución al emitir juicio sobre el proceso, en este caso, el caso Gatica. Mariano, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Eso en el oficialismo. Hoy el presidente Boric recibió a José Antonio Kast, presidente electo, en La Moneda. Se supone que el tema de los proyectos de ley como el Salacuna Universal y el que va a reemplazar o que busca reemplazar al CAE iban a ser centrales. No hay acuerdo, al menos no hay un avance que se conozca sobre eso, cuando la oficina del presidente electo además tiene que resolver el rompecabezas del gabinete. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y tras una semana marcada por cruces y emplazamientos públicos, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. La cita se extendió por 1 hora y 20 minutos y tras el encuentro, el republicano agradeció la disposición del presidente y detalló las coordinaciones alcanzadas. En la conversación, 2 iniciativas concentraron el foco: la Salacuna Universal y el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior, el FES, proyectos que el Ejecutivo quiere aprobar antes del 11 de marzo. Kast explicó que en los próximos días se reunirán los equipos económicos de ambas administraciones para analizar el financiamiento de estas políticas, dejando en suspenso la tramitación legislativa. Y es que según el presidente electo no es posible avanzar en políticas permanentes sin recursos asegurados. El estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Salacuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste. No necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno. Bueno, y José Antonio Kast también señaló que no descarta una nueva reunión con el presidente Boric antes del cambio de mando, aunque sí dijo que no se abordó la eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo en Naciones Unidas. Tras la cita en La Moneda, el presidente electo retomó sus actividades en la denominada Moneda Chica, donde siguen abiertos varios frentes políticos. Uno de ellos, la decisión del Partido Nacional Libertario de no integrarse al futuro gobierno republicano. El diputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, explicó los fundamentos de esa determinación, mientras que el también diputado libertario Cristian Lave aseguró que le parece un error restarse de un gobierno de derecha. Las conversaciones no condujeron al éxito, y no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos, y por lo tanto a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecían. El Partido Nacional Libertario es un partido con vocación de poder. Es un partido con vocación de gobierno, es un partido con vocación de transformar su agenda política en una realidad que sirva y mejore la calidad de vida de los chilenos. Creo que es un error porque hoy día nadie se debe restar, hoy día todos tenemos que ser parte de la reconstrucción, de la seguridad, de la economía. El Partido Nacional Libertario tiene personas de mucho valor para aportar.
Bueno, y durante esta mañana también llegaron a La Moneda Chica el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, y el vicealmirante en retiro, Alberto Soto, ex candidato al Congreso por el Partido Republicano. Ambos nombres comienzan a sonar para encabezar el Ministerio de Seguridad luego de que el exalcalde y senador electo Rodolfo Carter habría rechazado la oferta que le hizo José Antonio Kast. Por último, les cuento que esta tarde el presidente electo participará en el Consejo Directivo Ampliado de la UDI que se realiza en la ciudad de Los Andes. Claro, en las Termas del Corazón. Entiendo que Evelyn Matei no va, ¿no? Hoy día no, mañana está pronosticado que está agendado que se le haga un homenaje o un reconocimiento al cierre del Consejo Ampliado en Los Andes por parte de la UDI. Recordemos que ella es militante de la UDI y fue la candidata presidencial de Chile Vamos en la última elección. Gracias, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso. Llega al Senado el reajuste al sector público. Hay una queja de los jueces de policía local ahí. Además, surge un debate sobre la discriminación a personas mayores, tercera, cuarta edad. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El reajuste, en efecto, ya está en el Senado. Poco antes de las 3 de la madrugada fue recibido el extenso informe de la Cámara Baja con lo obrado precisamente en el trámite anterior. Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Nicolás Grau anunció que efectivamente, entre otras cosas, va a reponer la norma sobre confianza legítima o de estabilidad laboral para el personal a contrata. Y aquí voy a hacer un esfuerzo de ojalá convencerlo respecto a lo que acá se está haciendo, porque lo que se hace con esta norma es básicamente evitar discrecionalidades. La no renovación de una contrata requiere una justificación. Lo importante que hace este proyecto de ley es que pone en ley algo que llevamos haciendo hace mucho tiempo. Parte del instructivo que se dio, por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Piñera, especifica exactamente esto. Nosotros como Ejecutivo compartimos que está pendiente una reforma del trabajo en el sector público. Porque cuando uno tiene casi 300.000 personas trabajando a contrata, eso no es un trabajo transitorio. Algunos de los dirigentes de asociaciones de funcionarios pidieron al Senado, concretamente a la Comisión de Hacienda, que en su momento este artículo sobre la norma de estabilidad en el empleo sea votada de manera separada y no dentro de un paquete con otras normas. El senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista, marcó hoy con fuerza un tema de debate cuando el gobierno expuso sobre un artículo que exime de la norma de cese de funciones a los 75 años a las autoridades unipersonales y académicos de excelencia de las universidades estatales del país. No por la excepción misma, sino más bien por la norma general que viene de la Ley de Reajuste 2024-2025 y que fija esa disposición que señala que desde el 1 de enero de 2027 se pondrá fin a la carrera funcionaria de quienes cumplan los 75 años. Esto dijo Insulza. La fijación de edad para el retiro de las personas atenta contra un tratado suscrito por el Estado de Chile, que es específico diciendo que la discriminación de edad no cabe. Firmamos un tratado internacional, lo ratificamos y después lo violamos. Esto le va a causar una demanda en las instituciones en las cuales se aprobó este tratado. Igual lógico. En la etapa de audiencias de esta mañana expusieron dirigentes de diversas organizaciones de funcionarios, entre ellos el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, y el juez de policía local de Lo Barnechea, Javier Lema, quienes abogaron ante la comisión por un mejoramiento en sus asignaciones. Somos el único gremio que quedó excluido de la ley de reajuste, no obstante tener un proyecto que es autofinanciable y que no implica un gasto al erario nacional. Se financia con el aumento sostenido que tienen las multas de los juzgados de policía local a lo largo de estos últimos 5 años. Recaudan más de 300.000 millones de pesos. En lo inmediato, la tramitación será retomada el lunes por la Comisión de Hacienda. Quedaron pendientes 2 audiencias y para ese día fueron invitadas de nuevo la Contralora Dorothy Pérez y la Presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, para que repitan las exposiciones que ya hicieron a los diputados y poder ahora hacerle otras preguntas. La intención de la comisión es votar todo el proyecto el lunes para que el martes pase a la sala y dejar así el miércoles
para un tercer trámite en la Cámara Baja y eventualmente el trabajo de una comisión mixta. Recordemos que el reajuste tiene un efecto retroactivo desde diciembre de 2025 con un incremento de 2% y en junio de este año deberá aumentar un 1,4% más. Jorge, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso Futuro. Esto se está llevando adelante ahí en el SEINA del Instituto Nacional, Centro de Santiago. Daniela Sáez con las novedades de la cita. Congreso Futuro partió hoy con la destrucción de una premisa que por muchas décadas se había instalado en nuestra sociedad. La utopía de que las máquinas se harían cargo de todas nuestras tareas y trabajos, mientras nosotros nos dedicaríamos al ocio y las actividades recreativas, no será una realidad hoy, ni mañana, ni en 100 años. Así lo explica el pionero en inteligencia artificial, el español Ramón López de Mántaras, quien aclara que estamos olvidando los miles de trabajadores que hay tras la inteligencia artificial que ingresan infinitos datos para su desarrollo. Y junto a ello hay una precarización laboral que hay que atender. No debemos dejarnos seducir por la retórica triunfalista alrededor de la inteligencia artificial generativa. Como he dicho antes, detrás del mito de esta inteligencia artificial hay millones de personas sometidas a explotación, daños psicológicos y salarios de miseria. Hay también un planeta que soporta los costes ambientales de una industria energéticamente voraz. La pregunta fundamental que debemos hacernos es si en nombre de esta inteligencia artificial estamos dispuestos a seguir precarizando trabajadores. En línea con la supervivencia del planeta, la estadounidense experta en geografía Julie Klinger asegura que no hace falta seguir destruyendo el planeta para generar nuevas tecnologías. Los minerales no desaparecen, solo se convierten en basura y pueden ser reutilizados. Mediante la reminería de relaves se pueden rescatar prácticamente todos los metales críticos. La oportunidad que todavía no ha sido aprovechada es utilizar estos procesos para recuperar contaminantes como recursos. En conjunto, estos caminos muestran que es posible innovar para crear valor, donde hoy existen costos. Reconocer la abundancia hoy mal clasificada como residuos permite transformar costos en valor, fortalecer la prosperidad y generar bienestar para las generaciones futuras. Esta tarde, a las 17 horas, el filósofo italiano Maurizio Ferraris desarrollará el concepto de comunismo digital, que propone que los datos que generemos se utilicen para fines sociales y no solo privados. Para no perderse esta y otras charlas, aún está a tiempo de canjear entradas a través del Passline y venir a SEINA, o simplemente acceder al streaming en congresofuturo.cl y cooperativaciencia.cl. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.